el asesinato era legal en nuestro pueblo. Crecí viéndolo. A los 8 años vi a un hombre entrar en nuestra cafetería local mientras yo bebía mi batido de chocolate y mantequilla de cacahuete y matar a 2 personas. No había malicia en sus ojos, ni odio. Solo era un tipo normal que sonrió a la camarera y me guiñó un ojo. Mamá me dijo que siguiera bebiendo mi batido y lo hice, lamiendo el exceso de nata montada mientras sacaban los cuerpos y limpiaban el charco rojo del suelo. Todavía podía ver motas blancas en el rojo y se me revolvió el estómago. Pero no sentí miedo. No tenía motivos para tenerlo. Nadie gritaba ni lloraba. El hombre que les había disparado se sentó a comer una hamburguesa con patatas fritas sin pestañear. Esa fue mi primera experiencia viendo la muerte, sin reglas que prohibieran el asesinato. Uno pensaría que un pueblo se destrozaría a sí mismo. Eso no fue lo que pasó. El asesinato era legal, sí, pero no ocurría todos los días. Ocurría cuando la gente tenía el impulso. Mamá me lo explicó cuando tuve edad suficiente para entenderlo. El impulso era un fenómeno que había estado afectando a la gente del pueblo mucho antes de que yo naciera y no había una forma real de detenerlo. Así que no se detuvo. Mamá me dijo que había matado a su primera persona a los 17 años, a su profesor de matemáticas. No hubo razón ni motivo. Mamá dijo que simplemente se despertó un día y quiso matarlo. Ese asesinato en concreto se convirtió más en un cuento para dormir que me arrullaba. No me gustaba su sonrisa cuando me hablaba de su asesinato. A veces me asustaba que fuera a matarme a mí también. Mientras crecía, estaba constantemente en vilo. Cada día me despertaba y me ponía la mano en la frente, haciéndome la misma pregunta: ¿quería matar a alguien? Esos pensamientos se convirtieron en paranoia cuando no estaba segura de lo que sentía. No es que no supiera cómo era. Papá me enseñó a usar un cuchillo y a sostener adecuadamente un arma. Y mamá me dio lecciones sobre cómo cortar partes del cuerpo. Ambos querían que siguiera adelante con el impulso cuando inevitablemente me golpeara. Yo quería encajar. Cuando empecé la secundaria, pilaron a nuestros vecinos, matando y canibalizando a sus hijos, convirtiéndolos en caldo de huesos. Yo conocí a los 2 niños, Clay y Clara. Jugaba con ellos en su jardín y comía galletas con ellos. Clara me dijo que quería ser enfermera cuando creciera, y Clay solía tirarme de las coletas para llamar mi atención. Eran como hermanos para mí. No importaba lo que dijeran mis padres o mis profesores, mi instinto todavía se retorcía al pensar que mis vecinos hicieran algo así. Días después de que llegara la policía vi a la SRA, Jensen regando sus plantas. Pero cuando miré más de cerca, no había agua. Solo sostenía una manguera vacía sobre sus preciadas rosas. Me puse de puntillas, asomándome por encima de nuestra valla. ¿Sra Jensen? Estoy bien, él. Su voz no sonaba bien. ¿Estás segura?, pregunté. Señalé la manguera que agarraba en su mano. Se olvidó de abrir el grifo. Lo sé, Sra Jensen. Respiré hondo antes de poder contenerme. ¿Le gustó matar a Clay y Clara? Pues sí, canturió. Por supuesto que sí, asentí. ¿Pero no los quería? No respondió por un momento antes de aparentemente salir de su ensimismamiento y volverse hacia mí con una sonrisa radiante, demasiados dientes. Esa fue la primera vez que empecé a cuestionar el impulso
Se suponía que te hacías sentir bien actuando como un alivio, un peso quitado de tu pecho. Matar a otro ser humano era exactamente lo que la gente de nuestro pueblo necesitaba. Pero ¿qué pasaba con matar a sus familias e hijos? ¿Realmente los hacía sentir bien? Mirando a mi vecina, no podía ver la alegría que mamá describía. De hecho, no podía ver nada. Su expresión era el tipo de vacío que me asustaba. Era el olvido, devolviéndome la mirada, despojado de emoción humana real. La sonrisa de la señora Jensen se extendió por sus labios, como si pudiera sentir mi incomodidad. Me di cuenta de que aún no se había limpiado las manos. Las uñas de la señora Jensen todavía estaban manchadas de un aterrador tono rojo. En lugar de responder, la mujer se movió hacia mi valla con pasos lentos y vacilantes. Se estaba arrastrando como si moverse le causara dolor, una agonía que no podía entender. Era exactamente lo que mi madre había insistido que no existía al matar. Dolor, humanidad. Todos los adultos nos decían que no sentiríamos esas cosas al matar. No sentiríamos arrepentimiento ni desprecio. Simplemente nos sentiríamos bien. Era una liberación como agua fría cayendo sobre nosotros. Nunca nos sentiríamos mejor en nuestras vidas que cuando estuviéramos matando y nuestra primera vez sería algo especial. Cuando los dedos de la señora Jensen, todavía resbaladizos por la sangre de sus hijos, se cerraron alrededor de la valla de madera, me encontré paralizada. Su sonrisa maníaca se torció y contorsionó en un gemido silencioso, y sus ojos, una vez vacíos, se abrieron de golpe como si me viera por primera vez. «Quiero ir a casa», susurró, apretando la valla de madera hasta que sus propios dedos sangraron. «¿Puedes decirles que me dejen ir a casa? Me gustaría ver a mis hijos, ahora mismo». «¿Me oyes?» La señora Jensen no me estaba mirando. En cambio, su mirada estaba pegada al aire. Ella estaba llorando, gritándole algo que solo ella podía ver, y por un momento me pregunté si los fantasmas eran reales. Me giré para ver si había fantasmas, específicamente los de sus hijos, pero no había nada. Solo hojas de otoño girando en el aire en bonitas ondas. «La señora Jensen está enferma», me dijo mamá una vez que estuve sentada en la mesa de la cena, comiendo helado derretido. Sabía vómito bajando por mi garganta. No volví a ver a la señora Jensen después de eso. Bueno, sí, la vi. Sin embargo, se veía diferente, no extrañamente diferente, aunque noté que el color de su cabello había cambiado. Recordaba que era de un tono castaño oscuro, y cuando mi vecina regresó con una sonrisa aún más amplia, era más bien de un blanco rubio. Cuando pregunté por esto, mamá me dijo que era un cambio de imagen. El impulso afectaba a las personas de diferentes maneras, y con la señora Jensen, después de tener su bajón, había decidido un cambio. Se suponía que las palabras de mamá eran tranquilizadoras, añadiendo que no había razón para tener miedo del impulso. Pero yo no quería ser como la señora Jensen y tener un colapso mental por mi asesinato. Quería ser como mamá y tomar una copa de vino y reírme de la sensación de quitar una vida. La señora Jensen fue mi primer atisbo real de la negatividad de matar. Morir, por ejemplo, no se temía. Desde una edad temprana se nos había enseñado que era una parte vital de la vida, y morir significaba encontrar la paz. Cuando empecé la escuela secundaria, esperaba que ocurrieran asesinatos. La pubertad era cuando el impulso florecía por completo.
Se permitían armas, pero solo fuera de las clases. En otras palabras, bajo ninguna circunstancia debíamos matarnos unos a otros en clase, pero los pasillos eran territorio libre. Vi intentos durante mi primer año, pero ningún asesinato real. Annalise Duval era tristemente conocida como la chica de tercer año que rechazó el impulso y fue expulsada de la escuela. Afectada por una gripe estomacal el día de su intento de asesinato, solo conocía la historia de oídas. Aparentemente la chica había intentado matar a su madre en casa, falló y luego irrumpió en la escuela gritando sobre risas en las paredes y gente susurrando en su cabeza. Obviamente mi compañera de clase fue etiquetada como loca y a juzgar por su hemorragia nasal, el cuerpo de la chica había rechazado finalmente el impulso y su cerebro se estaba volviendo loco. Las hemorragias nasales eran un efecto secundario común. Escuché historias de niños que decían que había sangre por todas partes, en sus manos y cara untada bajo su barbilla. Había estado gritando pidiendo ayuda, pero nadie se atrevía a acercarse a ella, como si el rechazo fuera contagioso. Annalise sobrevivió apenas. Todavía la veía en mi paseo diario en bicicleta a la escuela. Siempre estaba sentada con las piernas cruzadas frente al bosque con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. El rumor era que después de ser echada por sus padres, la chica deambulaba sin rumbo, murmurando sobre gente que susurraba y risas en su cabeza. Era obvio que su rechazo había afectado seriamente su estado mental, pero sentía lástima por ella. En mi 14º cumpleaños, confundí un estómago revuelto y calambres con el impulso, lo que resultó ser mi primer periodo. Recuerdo ir en bicicleta a casa, presenciando a un hombre cortarle la cabeza a otro tipo con un hacha. Es curioso, pensé que estaría insensibilizada a ver restos humanos. Vi la pasión en el rostro del hombre mientras blandía el hacha, clavándola con fuerza, cortando a través del hueso y sin detenerse, incluso cuando un rojo intenso salpicó su cara y ropa. No se detuvo hasta que la cabeza golpeó el suelo y eso hizo que mi estómago subiera a mi garganta. Luego fue el vacío en sus ojos, la sonrisa crispada mientras sostenía el hacha como un premio. Una parte de mí quería quedarse para ver si tenía una reacción similar a la de la Strajensen. Quería saber si lamentaba lo que había hecho, pero una vez que encontré su mirada y su sonrisa se ensanchó, la punta de su bota pateando el cuerpo inmóvil del tipo, me di la vuelta y pedalé más rápido, mis ojos comenzando a llorar. No pasó mucho tiempo antes de que mi almuerzo subiera por mi garganta y estaba abandonando mi bicicleta al costado de la carretera, vomitando macarrones con queso sin digerir sobre el asfalto humeante. No, le conté a mamá sobre el hombre y, lo que es más importante, sobre mi extraña reacción a su asesinato. No se suponía que debía sentirme mal del estómago. El asesinato era normal. No me iba a meter en problemas por eso, entonces, ¿por qué verlo me enfermaba? Me habían enseñado desde pequeña que las reacciones viscerales eran normales y que estaba bien tener miedo de matar y asesinar. Sin embargo, lo que nuestros cerebros nos decían que estaba bien no siempre era la verdad. Nuestra maestra levantó un oso de peluche y clavó un cuchillo de trinchar en su relleno. Todos gritamos, hasta que la maestra nos dijo que al oso no le importaba morir. De hecho, estaba listo para encontrar la paz, y no le dolió.
En otras palabras, teníamos que ignorar lo que nuestras mentes nos decían que estaba mal. Mamá me dijo que definitivamente comenzaría a tener sentimientos contradictorios antes de mi primer asesinato, pero que no era nada de qué preocuparse. Sin embargo, yo sí me preocupaba. Empecé a preguntarme si me convertiría en la próxima Annalise Duval. Quizás las dos nos haríamos amigas, compartiendo nuestras ilusiones juntas. Mi cumpleaños número 17 llegó y pasó y todavía no había señales de el impulso. Noté que mamá comenzaba a impacientarse. Tenía la rutina de venir a revisar mi temperatura cada mañana, independientemente de si me sentía enfermo o no. ¿Cómo te sientes? No pude evitar notar que la sonrisa de mamá era falsa. Dejó mi desayuno en una bandeja frente a mí, y cuando me arriesgué a mordisquear una rebanada de pan tostado, soltó la bomba. Tienes casi 18 años, dijo. Noté que sus manos estaban apretadas en puños. ¿Sientes algo? Consideré mentir, aunque entonces tendría que matar a alguien. Y sin el impulso, estaba bastante segura de que no podría hacerlo. No lo sé, respondí honestamente, apoyándome en mis almohadas. La mayoría de los chicos de mi clase me interrumpió con un siseo, frustrado. Sí, lo sé. Todos han matado a alguien y tú no. Sus ojos se entrecerraron. La gente está empezando a darse cuenta, él habló a través de una sonrisa que definitivamente era una mueca. Y cuando la gente empieza a darse cuenta, sospecha. He estado al teléfono con 3 médicos diferentes esta mañana y todos quieren programarte una resonancia magnética, solo para asegurarse de que las cosas sean normales. ¿Resonancia magnética? Casi me atraganto con la manzana que estaba masticando. Sí, mamá suspiró. No podemos ignorar que las cosas no son anormales. Tienes 17 años y no has tenido ni un solo impulso de matar. El mínimo para tu edad es una muerte, dijo. Mínimo él. No has matado a nadie y cuando lo menciono, cambias de tema. Cambiaba de tema porque ella comenzaba a preguntar si quería practicar. No estaba segura de lo que significaba practicar, pero por la mirada ligeramente maníaca en sus ojos, mi madre no estaba hablando de muñecas u osos de peluche. Era normal practicar matar. Incluso había personas que se ofrecían como voluntarias para ser objetivos en el depósito de chatarra local. La mayoría de ellos eran ancianos. Joey Cunningham comenzó a entrenar para matar cuando tenía 12 años. 5 años después, Joey había acumulado un total de 14 muertes. Nunca dejaba de recordárselo a todos en casi todas las clases. Podía saborear la manzana volviéndose agria en el fondo de mi boca. Mamá solo intentaba ayudar, y no es que estuviera haciendo esto intencionalmente. La idea de ir al depósito de chatarra y matar gente, incluso si me daban permiso para hacerlo, no era atractiva en lo más mínimo. Estoy bien, dije. Y cuando los ojos de mamá se oscurecieron, continué con, quiero decir, tengo tiempo libre después de clase. Así que quería terminar con, quizás, pero la palabra se enredó en mi boca cuando le di un mordisco a la manzana y el dolor golpeó, dolor punzante, que fue suficiente para hacer que mi cerebro girara fuera de su eje. Por un momento mi visión se nubló y me quedé parpadeando a mi madre, que se había convertido más en una silueta que en una persona real.
Era consciente de que la manzana se me caía de la mano, pero no podía pensar con claridad. El dolor venía en oleadas, explotando en mi boca. Cuando estuve segura de que podía moverme sin que me diera vueltas la cabeza, instintivamente me llevé la mano a la boca para calmar el dolor, excepto que eso solo lo empeoró. Mierda. Me había roto un diente. Parpadeando a través de una visión borrosa, sabía que mi madre estaba allí. Pero también había algo más, como si mi realidad se estuviera abriendo, otra filtrándose. De repente no tenía idea de dónde estaba y una sensación familiar de miedo comenzó a subir por mi columna vertebral. La cuestión era, sin embargo, que sabía exactamente dónde estaba. Había conocido este pueblo, esta casa, toda mi vida. Así que esa sensación de miedo no tenía sentido. Sin embargo, cuanto más le daba vueltas al pensamiento en mi mente, mientras el dolor golpeaba como rayos, algo estaba floreciendo. No tenía sentido y sin embargo, también lo tenía. En las profundas grietas de mi mente, ese sentimiento era familiar y lo había sentido antes. Sin embargo, no importaba cuánto entrecerrara los ojos, no podía distinguirlo. Cuando entrecerré los ojos de nuevo, un repentino chillido de ruido retumbó en mi cráneo y me tomó un momento desorientador darme cuenta de que lo que podía oír eran risas. Risas histéricas que parecían crecer más y más fuerte, abarcando mis pensamientos hasta que fue ensordecedor. No solo eso, las paredes nadaban, apareciendo y desapareciendo de la existencia antes de aparentemente estabilizarse. Parpadeé. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Quizás este era un efecto secundario de rechazar el impulso. Y él, la voz de mamá atravesó la risa fantasma que se desvaneció y parpadeé rápidamente. Cariño, ¿estás bien? Sí. La palabra estaba en mi boca antes de que el pensamiento pudiera cruzar mi mente. Sacudí la cabeza, tragando. Sí, estoy bien. Ella asintió, aunque su expresión se oscureció. Escrutadora. Sabía que no podía esperar a meterme en una resonancia magnética. Muy bien, termina tu desayuno. La escuela empieza en 1 hora. Mamá se detuvo en el umbral. Realmente creo que practicar matar ayudará mucho. Se fue. Yo puse los ojos en blanco imitándola. Me estremecí cuando otra ola de risas golpeó mis oídos. Desvanecida, pero muy presente. Definitivamente no era producto de mi imaginación. Revisando en el espejo de mi habitación, no tenía un diente flojo. Sin embargo, incluso pensando eso, el pánico comenzó a enroscarse en la raíz de mi estómago. Mi cerebro no se callaba de camino a la escuela. Mi estómago se retorcía y giraba, tratando de proyectar esa mísera rebanada de pan tostado. Annalise Duval se había quejado de un diente flojo antes de rechazar el impulso. ¿Era eso lo que me iba a pasar? ¿Era todo por culpa de esa estúpida manzana? En la escuela me sorprendió ser acorralada por un compañero de clase con el que había intercambiado quizás 5 palabras en nuestro tiempo combinado en Briarwood High. Kaz Isaacs fue uno de los primeros chicos de mi clase en ser golpeado por el impulso y casi termina como Annalise Duval. Ni siquiera creo que fuera el impulso. Creo que fue impulsado a matar por emociones. Algo que tantos adultos habían tratado de decirnos que no era real. Casi era un caso confuso en el que
Un adolescente en realidad había florecido temprano, o no lo había hecho en absoluto, y había golpeado con su propia intención. Kaz no necesitaba el impulso. A mitad de la clase de matemáticas, 2 años antes, estaba soñando despierta con la lluvia. Rara vez llovía en Brightwood. Cada día era pintoresco, pero sí recordaba la lluvia, sabía cómo se sentía, golpeando mi cara, cayendo en mi boca abierta y llenando mis manos ahuecadas. Recordaba la sensación de empapar mi ropa y pegar mi cabello a la nuca. Sin embargo, cuando le pregunté a mamá si alguna vez iba a llover, puso una expresión extraña. Cariño, no llueve en Brightwood. Nunca llovía. Entonces, ¿dónde había saltado en los charcos? Mi mirada estaba fija en el cristal de la ventana, tratando de imaginar cómo se veía una gota de lluvia deslizándose por el cristal, cuando Kaz Isaacs dejó escapar un suspiro exagerado detrás de mí. Frente a él, Hesse Pollux había estado golpeando su bolígrafo en su escritorio. Al principio no era molesto, pero luego siguió haciéndolo tap, tap, tappity tap, y entonces se volvió molesto. Podía decir que era molesto porque Kaz le pidió educadamente 3 veces que dejara de hacer ruido. Kessa para gimió medio dormido sobre sus brazos. Cuando ella continuó, su tono se endureció. ¿Puedes dejar de hacer eso? Ella lo ignoró y en todo caso golpeó más fuerte. Había crecido sabiendo que el impulso llegaba sin advertencia, motivo o razón. Sucedía te gustara o no. Kaz era diferente. Su caso era raro. Esta vez sí tenía un motivo y a pesar de lo que nos enseñaron, que matar no requería una razón y no era impulsado por emociones negativas. Kaz fue impulsado por la ira. Esta vez lo vi suceder claramente. Cuando capté un movimiento por el rabillo del ojo, me giré con el resto de la clase para ver a Kaz a medio camino de su silla, con los dedos cerrados alrededor de un cuchillo. Ya estaba sonriendo, ya emocionado con la idea de matar. El impulso lo había golpeado. Hasta ese momento era un chico callado que se mantenía al margen. Kaz supo al instante lo que iba a hacer, incluso sin darse la vuelta. Como un animal, Kaz ya tenía un fuerte agarre de su coleta y tiró de ella hacia atrás. Aunque en modo de lucha o huida, la chica gritaba y se agitaba, no quería morir, pensé. Era eso, normal. Mamá siempre insistía en que si era nuestro momento, era nuestro momento. Si alguien nos atacaba, incluso miembros de la familia, debíamos aceptarlo. Vi el momento en que su codo golpeó la boca de Kaz, justo cuando él hundió la hoja en su cráneo. Hasta entonces, Kaz había estado consumido por un frenesí eufórico, intoxicado por la oscura emoción de matar. Era como si la idea de acabar con una vida lo hubiera elevado brevemente a un estado de pura euforia. Al crecer, las historias de mamá hablaban de encontrar un placer retorcido en el asesinato, y por un momento, al ver esa mirada en los ojos de mi compañero de clase, entendí por qué describía matar como una descarga. Era una locura que no entendía, una completa locura desenfrenada que me enviaba escalofríos por la columna vertebral. Esto era exactamente de lo que mamá estaba hablando. Lo describió como flotar en una nube, agua tibia acumulándose bajo sus pies. Pero tan abruptamente como lo había envuelto, ese brillo de otro mundo se desvaneció de los ojos de Kaz. Se derrumbó de rodillas, con una mano tapándose la boca, el cuchillo resbalando de su agarre.
Eso es suficiente, anunció nuestra maestra. Kaz, ve y límpiate. Cuando no respondió, ella le gritó, Señor Isaacs. Entonces lo hizo, su mirada se dirigió a sus manos resbaladizas de sangre. Parecía estar en otro planeta, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Hubo un momento en que encontré su mirada entrecerrada y él inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera confundido, asustado. Cuando Kaz levantó la cabeza, vi gruesas gotas de rojo goteando por su barbilla, acumulándose en sus dedos. Era la misma mirada que había visto en el rostro de la Strayense. Kaz parpadeó de nuevo antes de notar la sangre. Mierda, gimió, su voz ahogada, sus ojos llenos de pánico parpadearon salvajemente. Sin otra palabra, se puso de pie de un salto, tropezando hacia la puerta del aula. Cuando le pregunté qué pasó al día siguiente, explicó que solo fue una reacción anormal y que estaba bien, pero las palabras de Kaz eran extrañas. Ni siquiera me estaba mirando y su sonrisa era demasiado grande. Sin embargo, tuvo su primera muerte, así que eso le dio derecho a presumir como el primer estudiante de segundo año en alcanzar la mayoría de edad. Kaz Isaacs y Annalise Duval tuvieron experiencias similares. Uno de ellos claramente había perdido la cabeza, mientras que el otro aparentemente lo evitó. Y hablando de Kaz, no era normal que me hablara en la escuela, pero allí estaba, bloqueando mi camino hacia el aula. Oye, rápidamente se interpuso frente a mí cuando traté de apartarlo. Hubo un tiempo el año anterior en que consideré invitarlo al baile de graduación. Era un chico razonablemente atractivo, con cabello oscuro rojizo, que se curvaba ligeramente mientras asomaba por debajo de una gorra de béisbol muy gastada, una sonrisa torcida que nunca era genuina, siempre inclinándose más hacia la ironía. Pero entonces recordé lo que le hizo a Jessa. Recordé el sonido de su cuchillo cortando piel, cartílago y hueso, y a pesar de sus gritos, sus gemidos animalescos para que se detuviera, él siguió adelante, hundiéndolo más y más en su cráneo. No pude mirarlo a los ojos después de eso. Kaz inclinó la cabeza. ¿Podemos hablar? No. Todavía me dolía la boca y estaba cuestionando mi cordura, así que hablar con Kaz no estaba realmente en mi lista de tareas pendientes esa mañana. Kaz no se movió, extendiendo un brazo para que no pudiera pasar. ¿Tienes dolor de muelas por casualidad? Para enfatizar sus palabras, se metió el dedo en la boca, arrastrando el índice por sus incisivos superiores, como un dolor de muelas terrible. Su voz estaba ahogada por su dedo. Kaz se inclinó hacia adelante, arqueando una ceja. Lo tienes, ¿verdad? Ahora mismo sientes como si toda tu boca estuviera en llamas, y sin embargo no puedes detectar ningún diente flojo. Las palabras del chico enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. Tenía razón. No me había sentido bien desde que mordí esa manzana. Cuando no dije nada, su labio se torció en una mueca. Muy bien. No quieres hablar. Levantó 2 dedos a modo de saludo. Como quieras. ¿Qué quieres decir? Pregunté, principalmente para seguirle la corriente. Se encogió de hombros. Tal vez esperen unos días y luego ven a hablar conmigo, ¿de acuerdo? Las palabras de Kaz realmente no me afectaron hasta varios días después. Me desperté con un dolor punzante en la boca, arrodillada sobre el cadáver de mi madre. El impulso finalmente había llegado.
Era algo que había estado anticipando y temiendo toda mi vida, aterrorizada de no tenerlo y terminar condenada al ostracismo por mis seres queridos. Pero cuando vi el cuerpo de mi madre, el vago recuerdo de hundir un cuchillo de cocina en su pecho me golpeó. No me sentí feliz ni aliviada. Sentí que había hecho algo malo, que era lo incorrecto de pensar. Matar era, bueno, las palabras resonaban en mi mente. Matar era nuestra forma de liberación. ¿Cómo podía pensar eso cuando había un cuchillo apretado entre mis dedos? El arma que la había matado, la había herido. ¿Cómo se suponía que esto me haría sentir bien? Los ojos de mi madre estaban cerrados, pacíficos, como si hubiera aceptado su muerte. Los dientes de la hoja goteaban un rojo oscuro y profundo, y supe que debería haber sentido algo, alegría o felicidad, excepto que todo lo que sentía era vacío y entumecimiento, y jodidamente mal. Sola, sentí la desesperación en su forma más pura, que comenzó a devorarme desde adentro mientras salía de mis pensamientos confusos. Se suponía que no debía gritar, se suponía que no debía llorar, pero me ardían los ojos y sentía que me estaba asfixiando. Vi destellos en rápida sucesión, una habitación llena de siluetas en movimiento y el olor a café. Mamá nunca me dejaba probar el café y estaba segura de que nunca lo teníamos en casa. Entonces, ¿cómo conocía la sensación de que me bajaba por la garganta? Al igual que en mi habitación, las paredes comenzaron a nadar. Esta vez me puse de pie de un salto y salté sobre el cadáver de mi madre, golpeando mis manos contra ellas. Eran reales. Casi como si fuera una señal, allí estaba de nuevo. Risas, fuertes chillidos de risa histérica, latiendo al compás del dolor sordo que golpeaba mi muela trasera. Parpadeando a través de una intensa niebla que ahogaba mi mente, mi primer pensamiento coherente fue que sí, Kaz tenía razón. Tenía un diente flojo y, cuando estuve segura de eso, estaba metiendo mis dedos ensangrentados dentro de mi boca, tratando de encontrarlo. Agarré el cuchillo febrilmente. Mi primer pensamiento fue cortarlo, cuando llamaron de repente a la puerta principal. Resbalando descalza sobre la sangre que se acumulaba en el suelo de nuestra cocina, luché por llegar a la puerta sin vomitar mis entrañas. Annalise Duval estaba parada en mi puerta. La había visto con extrañas combinaciones de ropa, pero esta era definitivamente llamativa. La chica llevaba un vestido de novia que le colgaba, el velo apenas aferrado al desorden de rizos desalineados que nunca se cepillaba. Parpadeándome a través del cabello rubio desgreñado, casi se parecía a un ángel. El vestido en sí estaba sucio, sangre y tierra manchaban el corsé, la falda rasgada. Hola él. La chica levantó una mano a modo de saludo. Su sonrisa no era enloquecida como la habían descrito mis compañeros de clase, en cambio era triste. La mirada de Annalise encontró mis manos resbaladizas por la sangre de mi madre, pero apenas pareció afectada. ¿Quieres ver a la gente de la pared? Hasta entonces había ignorado sus divagaciones, pero cuando empecé a escuchar las risas, la gente de la pared no sonaba tan loco después de todo. Asentí. ¿Puedes oír las risas?, pregunté. ¿A veces? Dio vueltas en el vestido. Así es como empezó para mí. Risas. Escuché muchas risas y luego encontré a la gente de la pared. Me estremecí cuando se acercó, tan cerca, casi asfixiándome. Nadie me cree y es triste. Solo estoy tratando de
contarle a la gente sobre la gente de la pared, pero me tachan de loca. Dicen que algo salió mal en mi cabeza. Annalise se llevó 2 dedos a la sien y apretó el gatillo imaginario, sus ojos rodando hacia atrás, como si estuviera imitando su propia muerte. No soy yo la que está equivocada. Sé sobre la gente de la pared y las risas. Sé por qué asesiné a mi mamá. Annalise, dije con calma, ¿puedes decirme a qué te refieres? Sus ojos estaban parcialmente vacíos. Esa única pizca de coherencia se desvanecía rápidamente. En lugar de hablar, la tomé suavemente del brazo y tiré de ella por el camino de entrada. ¿Puedes mostrarme lo que encontraste? Annalise bailó delante de mí, tropezando con su vestido de novia. Ladeó la cabeza. ¿Tú también mataste a tu madre? Sus labios se crisparon. Eso es divertido. Según la gente de la pared, no se supone que mates a alguien hasta el final de la 3ª temporada. La chica parpadeó, riendo tontamente, y me obligué a correr tras ella. Vaya, era rápida, incluso con un vestido de novia. Annalise saltó por la acera, girando y dando vueltas, como si estuviera en su propio mundo. Antes de aterrizar frente a mí, su expresión casi parecía cuerda. Me pregunto qué temporada será. ¿Será verano? Quizás otoño o invierno. Supongo que no depende de ti, ¿verdad? Depende del impulso. Riendo de nuevo, la chica agarró mi mano, sus uñas clavándose en mi piel. Vislumbré una sola gota de rojo correr de su nariz, que rápidamente limpió con la manga de su vestido, dejando una mancha escarlata. Vamos a ver a la gente de la pared. Él canturrió. A medida que sus pasos se volvían más tambaleantes, la sangre corría por su barbilla, manchando la acera. No sé si la coherencia alguna vez golpeó realmente a Annalise Duval, pues sabiendo que estaba sangrando, sus pasos se volvieron más rápidos, más frenéticos. Aceleré mi propio ritmo. Tu nariz fue todo lo que pude decir. Annalise asintió con una sonrisa triste. Lo sé, dijo. No te preocupes. Se detendrá cuando me calle. Su sonrisa se ensanchó. Pero ¿qué pasa si no me callo? ¿Qué pasa si te muestro a la gente de la pared? Para mi sorpresa, saltó hacia adelante y extendió los brazos, echando la cabeza hacia atrás y gritando al cielo. ¿Qué pasa si no me callo? Annalise se rió. ¿Qué va a hacer la gente de la pared, ¿Van a explotar mi cerebro? Cuando la gente comenzó a salir de sus casas para ver qué estaba pasando, la arrastré a correr. ¿Estás loca? Sí, quizás. Annalise parecía estar flotando entre la conciencia y lo que diablos el impulso le había hecho. No te preocupes, solo están echando un vistazo. ¿Qué? La chica tenía la capacidad de atención de una roca. Su mirada se dirigió al cielo. Van a apagar el sol para que no pueda mostrártelo. Sus palabras no significaron nada para mí hasta que las nubes comenzaron a oscurecerse. Tal como Annalise había predicho, el cielo comenzó a oscurecerse. Saber que de alguna manera esta chica supuestamente loca sabía cuándo iban a suceder las cosas solo aceleró mis pasos hasta convertirlos en una carrera. Oye, a mitad de la calle, Kaz Isaacs venía en su bicicleta hacia nosotros, lo que me pareció extraño. Kaz no tenía bicicleta, iba en autobús a la escuela. Él, saludándome con una mano y agarrando el manillar
Con la otra, Cass pedaleó más rápido. Oye, ¿quieres pasar el rato? Echando un vistazo, dijo Annalise en voz baja. Ignorando a Cass, le indiqué a Annalise que siguiera adelante, aunque el chico no se rindió. Nos dimos la vuelta y él nos alcanzó fácilmente, derrapando en el borde de la acera. Cuando se detuvo abruptamente frente a nosotros, su mirada se dirigió a Annalise. Arqueó una ceja. ¿No deberías estar rezando en el bosque? La chica retrocedió como un gato siseando, echando un vistazo. Cass me lanzó una mirada. De todas las personas con las que podrías haberte hecho amiga, ¿elegiste a Annalise Duval? Sus ojos se suavizaron cuando lo ignoré y tiré de la chica más adelante por el camino. Cass nos siguió lentamente en su bicicleta. ¿A dónde van de todos modos? ¿No es tarde? Eran las 4 p.m. Decidí seguirle la corriente. Vamos a ver a la gente de la pared. Estás bromeando. Parezco que estoy bromeando. Dirigí mi atención hacia él. Me preguntaste si tenía dolor de muelas. ¿Verdad? Su expresión se arrugó. ¿Lo hice? Noté que Annalise estaba más pegajosa con él alrededor, aferrándose a mi costado. Cada vez que él se movía, ella se estremecía, apretando más fuerte mi brazo. La chica nos estaba guiando hacia el bosque y juraría que cuanto más nos acercábamos al claro, más gente del pueblo aparecía de la nada. Una anciana nos saludó, seguida por un hombre con un perro y luego un grupo de chicos de la escuela. Annalise entrelazó sus dedos con los míos, tirando de mí a través del claro. Cass la siguió, vacilante, pedaleando sobre terreno accidentado. Una vez más, creo que esta es una mala idea, dijo con voz cantarina. Deberíamos regresar. Cuando fue demasiado peligroso para su bicicleta, la abandonó y se unió a mi lado. La chica está loca, siseó Cass. ¿Qué estás haciendo siquiera? ¿Qué va a lograr esto excepto potencialmente perdernos? Quiero saber si está diciendo la verdad, murmuré de vuelta. Él se burló. Diciendo la verdad, mira este lugar. Abrió los brazos, señalando el bosque que se oscurecía rápidamente. No hay nada aquí. No. Annalise corrió hacia adelante, tambaleándose sobre el terreno difícil. No. Está justo aquí. Todavía estaba luchando contra una hemorragia nasal y sus palabras comenzaban a arrastrarse. La chica se giró hacia Cass. Estás echando un vistazo, escupió, caminando hacia él hasta que estuvieron cara a cara. Deja de echar un vistazo, dijo, sus dedos hurgando bajo su falda de novia, de donde sacó un cuchillo y se lo presionó contra la garganta. Si echas un vistazo de nuevo, te abriré en canal. Cass asintió. Entendido, Rubita. No echaré un vistazo. Annalise no se movió por un segundo, sus manos que sostenían el cuchillo temblando. ¿No vas a decirme que estoy loca de nuevo?, susurró. No estás loca, dijo Cass secamente. Dilo de nuevo. No estás loca, gritó él cuando ella aplicó presión a la hoja. ¿Puedes dejar de agitar eso? Dios. Annalise me lanzó una sonrisa y me tomó un segundo darme cuenta. Cass tenía miedo del cuchillo. Tenía miedo de morir, lo que significaba que, le gustara o no, el chico, de hecho, no había seguido adelante con el impulso. Pensé que la chica iba a cortarle la garganta a Cass de alegría, pero en cambio pasó su brazo por el de él, como si de repente fueran mejores amigos. Vamos, él. Bailó hacia adelante, tirando del chico con ella.
Estamos cerca. No estaba segura de eso. Lo que sí estábamos, sin embargo, era perdidos. Cuando los tres nos detuvimos, estaba completamente oscuro y luchaba por ver frente a mí. Annalise, sin embargo, caminó directamente hacia el aire y señaló hacia él con una sonrisa. Tada, farfullando a través del rojo que se acumulaba, soltó una risa. ¿Ves, Kaz, que todavía estaba incómodamente presionado contra ella, sin importar cuánto se esforzara por alejarse? Me lanzó una mirada que apenas pude distinguir. Lo siento, ¿qué dije? ¿Que nos íbamos a perder? ¿Que Annalise está certificadamente loca y probablemente nos va a matar? Al principio pensé que realmente estaba loca. Quizás la condición de Annalise era contagiosa. Podía oírlo de nuevo, risas. Pero esta vez venía exactamente de donde Annalise estaba señalando. Cuando la chica golpeó su mano contra el aire, hubo un fuerte ruido metálico que sonó como metal. Lentamente me abrí paso hacia él, y cuando mis manos tocaron metal liso, lo que se sentía como las esquinas de una puerta, más dolor golpeó mis incisivos superiores. Joder. Kaz estaba presionando contra la puerta, luego golpeándola con los puños. La perra loca tenía razón. Sus palabras colgaron en mis pensamientos en un ciclo constante, mientras nos adentrábamos en lo que debería haber sido bosque. Después de todo, habíamos estado parados en medio de la nada. La risa era ensordecedora cuando crucé el umbral y tuve que taparme los oídos con las manos para bloquearla. Sin embargo, a través de la puerta invisible estaba exactamente lo que Annalise había descrito: gente de la pared. A nuestro alrededor había pantallas de televisión y en esas pantallas había gente, rostros. No eran parte de la risa. La risa era mecánica y errónea, arraigada profundamente dentro de mi cráneo. Los rostros que nos miraban desde arriba eran de hombres y mujeres, algunos adolescentes e incluso niños más pequeños. Annalise y Kaz estaban a mi lado, con la cabeza echada hacia atrás, la mirada pegada a las pantallas, no a las que yo estaba mirando, a las que estaban en pequeños monitores de computadora. Cuando finalmente aparté los ojos de nuestra audiencia, comencé a ver lo que hizo que Kaz se pusiera rígido a mi lado. Una pantalla en particular mostraba su rostro. Era más joven, tal vez 1 o 2 años. No, pensé, algo viscoso subiendo por mi garganta. Era de cuando había matado a esa chica. Sus manos entrelazadas en su regazo todavía estaban manchadas y resbaladizas con la sangre de Gesa Pollux. El Kaz en la pantalla estaba mucho más relajado, reclinado, casualmente con los pies apoyados en la mesa. Su cabello era más corto y su ropa era más formal de lo que estaba acostumbrado a verlo. Usualmente lo veía en jeans y sudaderas con capucha, pero este Kaz llevaba una impecable camisa blanca de cuello. Algo colgaba alrededor de su cuello, una delgada tira de tela negra con una tarjeta brillante al final, recordándome algún tipo de insignia. ¿Por qué exactamente te has inscrito en este programa? La voz de un hombre crepitó fuera de la pantalla, obvio. Kaz levantó sus manos escarlatas, una sonrisa torciéndose en sus labios. Su sonrisa arrogante me revolvió el estómago. Para poder recuperar mi reputación en Darkroom, se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Eso va a pasar, ¿verdad? No hago esta mierda gratis.
y tengo 1 millón de seguidores. Qué impresionante, tío. Darkroom me ama. Kaz resopló cruzando una pierna sobre la otra. Incluso si fui demasiado lejos esa vez, lo cual ni siquiera fue mi culpa. ¿Qué sois, puto Twitch? Estás en lo correcto, dijo el hombre. Darkroom se beneficia de sus influencers. Nuestro programa tiene como objetivo ayudar a satisfacer ciertas necesidades transmitiéndolas aquí mismo. Hizo una pausa. Has matado a 5 personas antes de inscribirte en Darkroom, ¿correcto? Tus padres. Padres y hermano, los labios de Kaz se curvaron en una sonrisa. Los destripé solo para ver qué había dentro, pero por supuesto mi TikTok fue eliminado por todos los raritos en los comentarios, tratando de cancelarme. Puse los ojos en blanco. Te adoran, te llaman Dios, juran que harán cualquier cosa por ti y luego te joden. Me estremecí cuando se inclinó hacia adelante, su mirada penetrando la cámara. Este tipo sabía exactamente cómo actuar frente a la ligera inclinación de su cabeza, tratando de obtener el mejor ángulo. ¿Puedo decirte algo? Sí, por supuesto, joven. ¿Alguna vez te han llamado Dios? Porque es una pasada. Se rió. Hice videos estúpidos. Y esta gente me adoraba, me amaban. Kaz chasqueó la lengua, pero en el momento en que les muestro mi verdadero yo, se vuelven contra mí e intentan acabar con mi carrera. Se reclinó en su silla con un suspiro, mirando a la cámara. Entonces os encontré a vosotros, que me pagáis por ser mi verdadero y auténtico yo. Ahora, ¿cómo podría rechazar una oferta como esa? Y el hombre carraspeo, ¿seguirás matando? Somos conscientes de que el implante inicial impactó bastante en tu cerebro. En el estado sometido, seguirás matando, como dice el llamado impulso. Sin embargo, en realidad, enviaremos señales a tu cerebro que te harán cometer asesinatos. Está bien, lo haré. ¿Estás seguro? No pudimos evitar notar que durante tu primera muerte parecías, reaccionar de una manera que no habíamos visto antes. Es posible que pueda haber un fallo potencial. Él ladeó la cabeza como una marioneta a la que le cortan los hilos. ¿Le gustó los comentarios? Bueno, sí, bien. Kaz extendió su brazo. Hazlo de nuevo y hazlo bien esta vez. Mientras me pagan 40K por cada aparición, estoy bien. Podéis rebanar mi cerebro todo lo que queráis. Me están pagando y consiguiendo seguidores. Así que su mirada encontró la cámara. ¿A qué estás esperando? Cuando la pantalla se puso negra, luego parpadeó a una vista de pájaro y finalmente a un primer plano de mi casa, sentí que mis piernas cedían. Como por impulso, me toqué la boca y busqué el diente flojo. Eso. Kaz habló, su voz un susurro entrecortado. Sus ojos seguían pegados a la pantalla, la confusión arrugando su expresión. Ese no era yo. Bueno, era yo, pero no lo recuerdo. Para mi sorpresa, se volvió hacia mí y vi miedo real en sus ojos. Él dijo entre dientes, ese no soy yo. En lugar de responderle, me di la vuelta cuando las campanas de alarma comenzaron a sonar y la habitación se inundó de repente con una luz roja intermitente. Echando un vistazo, chilló Annalise, escondiéndose detrás de mí. Ignorándola,
Me concentré en Kaz. ¿O quién demonios fuera? Cerré la puerta de golpe, arrojándome contra ella. Necesitas sacarme el diente, le dije. Ahora,